Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Ríos de English at Home y en esta presentación te quiero hablar de cómo lograr hablar inglés con fluidez, naturalidad y confianza. Y esto está basado en muchos años de experiencia, tanto como docente como siendo alumno de varios idiomas. Y esto me ha permitido entender el proceso a través del cual nosotros aprendemos o asimilamos los idiomas y también las razones por las cuales muchas personas no logran tener fluidez, no logran adquirir esa confianza que se necesita para expresarse y no logran jamás cambiar ese chip de pensar de español a pensar en inglés. En esta presentación voy a compartir contigo muchos años de estudio, muchos años de práctica, muchos años de experiencia y estoy seguro que será de muchísima ayuda para ti. Así que quédate hasta el final. Primero quiero darte la bienvenida y preguntarte de dónde eres, qué nivel de inglés tienes. Además, quisiera saber, para ti, ¿qué es lo más difícil del idioma inglés? Muchas personas dicen la parte de speaking, otras personas dicen la parte de listening, otros dicen cuando me voy a un país del extranjero o cuando veo películas, las personas hablan de manera distinta a las que a mí me enseñaron en un instituto. ¿Qué es lo que no te gusta de aprender inglés? A muchas personas, en English at Home, nosotros brindamos clases personalizadas uno a uno desde el año 2014 y hemos hablado con muchísimos alumnos y muchas de las cosas que nos dicen, por qué no les gusta aprender el idioma inglés es porque lo toman o siempre lo relacionan con un curso de colegio, un curso de instituto, un curso en general, y asocian todas las cosas negativas que te pueden traer los cursos, como los trabajos, las tareas, los exámenes, el que si te equivocas te penalizan, y todo esto viene en realidad del mismo proceso de enseñanza que se utiliza para los idiomas, porque, como repito, se toma esto como si fuera un curso más, tiene una carga académica, y no como una herramienta de comunicación. Hoy día vamos a hablar de esto. Esto que les estoy comentando es muy importante porque la percepción que nosotros tenemos de algo es muy importante a la hora de poder o no poder asimilar el idioma. En este caso, si nosotros le tenemos una repulsión al idioma, y yo les digo repulsión, porque muchas personas dicen, no, yo odio el inglés. ¿Te pasó a ti? ¿A ti te pasa algo así? Quizá lo recuerdas como cuando estabas en el colegio, ¿no? Odiabas el inglés porque no entendías a la profesora y te jalaban. Y al final no es un tema tuyo, al final es un tema del proceso de enseñanza. Yo te voy a compartir el día de hoy técnicas y metodologías para desbloquear tu potencial, porque todos tenemos el potencial para aprender idiomas. El tema es que tenemos muchas creencias limitantes. Estas técnicas y metodologías para desbloquear el potencial del idioma inglés me han permitido, bueno, me han permitido a mí personalmente aprender no solamente inglés, sino también francés, portugués y en estos momentos yo estoy aprendiendo italiano, porque me encantan los idiomas y les encuentro muchas cosas similares, muchas diferencias y también de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que antes te voy a comentar muy rápidamente mi viaje a través de los idiomas. Yo tengo en este momento 40 años, pero cuando tenía 14 más o menos, mi papá me compró mi primera guitarra y me compró una radio de estas que tienen cassettes, okay, que tenían cassettes. Y yo empecé a tocar guitarra y aprendía las canciones pues, más famosas que se aprendían en ese tiempo, Hotel California, Escalera al Cielo y este tipo de baladas en inglés. Y yo ponía mis cassettes y tocaba de oído, pero yo quería cantar, aunque tengo una voz horrible, pero yo quería cantar. Y para poder cantar las canciones, ponía el cassette e iba escuchando, e iba tomando nota de lo que escuchaban. Obviamente yo no sabía inglés, no entendía nada, pero ese ejercicio con el afán de poder cantar, tararear las canciones que estaba tocando, que estaba aprendiendo a tocar, me ayudó muchísimo en desarrollar mi capacidad auditiva que con el tiempo fue la que me está ayudando muchísimo en todos los idiomas, porque desarrollar tu oído es algo súper, súper importante. Con el tiempo, unos cuantos años después, yo empecé a estudiar inglés en un instituto tradicional, con las clases tradicionales, pero lo que a mí más me gustaba era ir al centro de Lima y hablar con turistas. Yo todavía no manejaba bien el idioma, pero el ir al centro de Lima y poder encontrar turistas y poder intercambiar ideas, poder comunicarme con ellos con lo poco que yo podía saber del idioma, me ayudaba muchísimo. Eso y las canciones. En realidad, cada vez que yo veía un tema gramatical nuevo en el instituto, yo lo relacionaba con una canción que ya conocía. Mientras todos mis compañeros estaban sufriendo por entender el present perfect, el past participle de los verbos,
yo estaba, have you ever seen, ese es alguna vez has, ¿por qué? Porque yo ya lo relacionaba con una canción, por ejemplo, de Bryan Adams, que era Have you ever loved a woman, que yo la tocaba en guitarra y decía, ok, have you ever es, alguna vez has amado a una mujer. Años después, esto me llevó a empezar a trabajar en un instituto de inglés, un instituto tradicional, uno de los grandes de acá de Lima, el Instituto Británico, donde yo entré en el año 2005 y donde conocí lo que eran los exámenes internacionales. Yo había estudiado en otro instituto y bueno, yo había obtenido certificados de la Universidad de Michigan cuando salí de ahí y luego aquí empecé a obtener los certificados de la Universidad de Cambridge, el FCE, el CAE, el CAE y el CPE, el Proficiency. Eh, Cuando yo empiezo a adentrarme en el tema de los exámenes internacionales, me doy cuenta de que mi inglés era bueno, ¿ok? Mi inglés era bueno, pero yo no tenía del todo claro los temas gramaticales. Y quizá luego, años después, me di cuenta que esa era una de las razones por las que no había sufrido tanto para asimilar el idioma. Cuando yo empiezo a dar exámenes internacionales, ya la gramática la tengo que estudiar a fondo, a tal punto que desde el año 2007, 2008 aproximadamente, yo empiezo a preparar personas para dar exámenes internacionales. Eh, y también acá me doy cuenta de que no es necesario que tú sepas o que tú domines todo el tema gramatical, sino que tienes que entender los formatos de los exámenes. Cada examen tiene un formato y si tú dominas el formato y sabes qué tipo de preguntas vienen, pues es relativamente fácil pasar los exámenes. Años después, unos cuantos años después, yo dejo de trabajar ahí y creo mi empresa, English at Home. En English at Home nosotros empezamos a brindar clases personalizadas uno a uno, en un principio a domicilio y luego empezamos a dar clases online. Y es aquí donde yo trato de transmitir a todos los docentes con los que trabajamos la metodología que yo había estado aplicando durante todos los años y que me había servido mucho, especialmente con personas que íbamos conociendo y que tenían estas características. Odiaban el inglés, lo odiaban, eh, les parecía muy difícil y que habían estado en institutos, en varios institutos, incluyendo el instituto donde yo enseñaba, pero que eran los alumnos que siempre estaban callados, que nunca participaban, que siempre tenían temor a participar por temor a equivocarse, valga la redundancia. Siempre tenían ese temor de, si digo algo, lo voy a decir mal y me van a criticar. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Y encontraban en las clases personalizadas uno a uno un, una forma de ya no tener ese temor a cometer errores, porque bueno, una cosa es cometer un error frente a muchas personas y otra cosa es cometerlo frente a tu profesor que te puede corregir y te puede entender. Y nosotros estábamos, desde que inició la empresa, muy concientizados de esto, así que parte de nuestro entrenamiento era que el profesor y de nuestra selección de docente también era que el profesor sea muy paciente, muy comprensivo y muy cooperativo con el alumno, porque los alumnos venían con todos estos temas de el temor a equivocarse y el odio hacia el aprendizaje del idioma. Y logramos transformar esta situación de lo que pueden estar viendo acá en esto. ¿Por qué? Porque logramos desbloquear este potencial de los alumnos, ya que finalmente ellos podían expresarse con confianza, con soltura, luego de haber estudiado con nosotros. Pero para mí la pregunta que siempre estaba presente era, ¿pero cómo mejoramos nuestra metodología para ayudar a más personas? ¿Cómo podemos mejorar la forma en que enseñamos para que más personas se puedan beneficiar de esto? Y entonces yo dije, bueno, una cosa es tener la perspectiva del profesor, del docente, cuando tú ya sabes un idioma, ya lo dominas, entonces quizá desde tu punto de vista las otras personas deberían entenderlo también, o para ti es obvio, y tú dices, bueno, esto es obvio, esta persona también debería darse cuenta que es obvio, pero no es así. Entonces yo retomo mis estudios de francés, que yo había estudiado hacía unos años, y me doy cuenta, estando ya en la posición de alumno, de todas esas dificultades que se encuentran a la hora de aprender un idioma. Y luego dije, no, voy a empezar también a estudiar portugués y luego italiano. Y toda esta información que logré obtener siendo alumno, aprendiendo nuevos idiomas que yo no conocía y relacionándolos con los idiomas que ya iba conociendo y los que ya conocía, me dieron toda esta perspectiva que tengo ahora para compartirte lo que te voy a compartir.
Entonces, are you ready to unlock your full potential for learning English? ¿Estás listo para desbloquear tu potencial absoluto para aprender inglés? Si es así, come with me. Número 1, mistakes, errores. Cuando nosotros cometemos errores, eso nos genera una emoción negativa de desaprobación, disapproval, failure, de fracaso, de, ¿cómo he cometido ese error? Si eso yo lo sabía. Entonces, tenemos toda esta sensación negativa al cometer errores y lo que trae consigo eso es que las personas no quieran cometer errores. Escúchenme bien acá. La gente no quiere cometer errores. Quiere decir las cosas absolutamente de manera correcta. Pero cuando tú aprendes algo, es inevitable que cometas errores. El tema es que todas estas emociones, todas estas sensaciones te impiden expresarte y tener la tranquilidad de que los errores son parte del proceso y se pueden ir corrigiendo en el camino. Esta actitud o estas emociones negativas te generan una actitud negativa al aprendizaje del idioma y bloquean tu potencial para aprender, para asimilar. Entonces tú dices, a ver, la lógica es esta. Si para poder expresarme sin cometer errores tengo que estar absolutamente seguro y convencido de algo, y para estar absolutamente convencido tengo que aprender todo el idioma completamente, entonces mejor no voy a decir nada. Y eso es lo que pasa. No dices nada porque tienes temor a cometer errores y te refugias de algún modo en los exámenes, en los ejercicios escritos y dices, bueno, acá sí lo puedo pensar, puedo ver esto, la respuesta es esta, más o menos obvia, más o menos lógica, y nace esta sensación de, o esto que lo debes haber escuchado muchísimas veces, o quizá tú también lo has dicho, entiendo, puedo entender, puedo leer, pero no hablo. Esto es típico, esto es muy común de encontrar y sucede precisamente por lo que te estoy comentando en este momento. Yo te quiero poner un ejemplo súper claro y preciso de cómo funciona esto. Yo tengo un hijo, él tiene 4 años ahorita, y me dice cositas así como, papá, a dónde íbamos? En vez de decirme a dónde vamos, okay. Papá, ¿dónde pongiste mi dinosaurio? Papá, Marcelo ha rompido un vaso. Él comete este tipo de errores, pero basado en su lógica de cómo funciona la conjugación de verbos. Él no está pensando en la gramática. Él está diciendo, a ver, si, o sea, en su cabecita está pasando esto, ¿no? Si el verbo es ir, entonces, ¿por qué es vamos? ¿A dónde vamos? No, si el verbo es ir es a dónde íbamos. Es lógico, ¿no? En realidad, nuestro cerebro funciona de esa manera. También cuando estamos asimilando otro idioma, ya no lo relacionamos con el mismo idioma inglés, sino lo relacionamos con el idioma que nosotros conocemos, que es el español, y por eso nos causa cierta confusión el que en vez de how old are you, para preguntar la edad, digamos, how many years do you have, o cuántos años tienes, en vez de decir I am 40 years old, que estoy diciendo mi edad, en vez de decir I am, digas I have, porque en español decimos yo tengo 40 años, I have 40 years old. Entonces, ¿qué sucede? Yo te estoy poniendo este ejemplo para graficarte que si los niños no se les permitiera cometer errores, jamás hablarían. Entonces, el tema es ese, los errores son parte del proceso, tienes que cometerlos y tienes que ir corrigiendo en el camino, pero no pensar que para no cometer errores vas a tener que aprender absolutamente todo. Yo tengo 20 años en esto y cada día aprendo algo nuevo del idioma inglés. Créeme, estoy viendo una película, veo una frase y digo, mira, qué interesante, ¿eso también se usa para esto? 20 años en esto y sigo aprendiendo. Entonces, no tengas temor de cometer errores. Obviamente, para poder no tener temor, necesitas estar en un ambiente donde se acepte esto. Y eso no es fácil de encontrar. Porque normalmente nos podemos encontrar con situaciones como esta. Cometes un error y tu profesor te tira el libro en la cabeza. Número 2, traducir versus pensar en inglés. Ok, ¿es posible pensar en inglés o siempre tenemos que traducir? Primero, vamos a definir un poco mejor qué cosa es pensar en inglés, ¿ok? Pensar en inglés es esto, lo que estamos graficando aquí. I want to have breakfast. I want to have breakfast y en mi cabeza no está la oración quiero tomar desayuno, sino está el desayuno. I want to have breakfast. Esta persona está yendo directamente de la imagen mental del desayuno hacia expresarlo verbalmente. I want to have breakfast. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente? Eh, que como nosotros estamos demasiado acostumbrados a traducir literalmente todo,
Entonces nuestro proceso mental no es como este, sino como este. Tú estás pensando en el desayuno y dices, bueno, quiero tomar desayuno, ahora quiero expresar esto en inglés. Quiero es want, ¿ok? Empiezo a traer toda mi gramática. Desayuno es breakfast, ¿ok? Tomar es drink y take, pero en este caso no se usa drink, no es I want to drink breakfast, no, no. No es tampoco take, se usa have, pero have es tener. Quiero tener desayuno. Oye, ¿sabes qué? No entiendo. Mejor no digo nada. Esto que les estoy comentando pasa muchísimo cuando tú aprendes otro idioma. Te bloquea el hecho de querer tener la certeza de todo y el de no entender las equivalencias. Cada idioma funciona de una manera distinta. Te acabo de poner un ejemplo con el I am 40 years old, porque no es I have 40 years old. En inglés funciona de otra manera. En inglés se dice I am. Si tú en español dices yo soy 40 años viejo, está mal, porque así no se dice en español. Y es la misma razón. En inglés quieres decir, quiero tomar desayuno, I want to have breakfast. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? No cuestionar el idioma, ¿ok? No cuestionarlo. Es decir, ¿por qué no sucede lo mismo que en español? Tienes que aceptarlo. No es el mismo idioma, no tiene la misma estructura, no funciona de la misma manera. Cuando tú quieres hacer traducciones, no tienes que traducir palabra por palabra, sino expresiones o u oraciones completas. Te pongo otro ejemplo. Si tú te vas a un diccionario de traducciones, te vas a encontrar con que get, el verbo get, es conseguir u obtener como primeras acepciones. Y yo te pongo acá 5 ejemplos del uso de get. I want to get a better car. I want to get a better car. I don't want to get home late. I don't want to get home late. Did you get dressed already? Did you get dressed already? Why'd you get mad? Why'd you get mad? Get me a Coke, please. Get me a Coke, please. Ahora, vamos a ver qué significan estas oraciones. I want to get the better car is quiero tener un mejor auto. I don't want to get home late es no quiero llegar a casa tarde. Did you get dressed already? ¿Ya te vestiste? Why'd you get mad? ¿Por qué te molestas? Get me a Coke, please. Tráeme una gaseosa, por favor. Tener, llegar, vestirse, molestar, traer. Conseguir, obtener. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué hacemos al respecto? Ok, si tú quieres memorizarte todas las acepciones del verbo get y todos los usos, te va a faltar tiempo de vida para lograrlo. ¿Qué hacemos al respecto? Lo que tenemos que hacer, y escúchame muy bien, por favor, porque con esto vas a poder desbloquear todo ese potencial que tienes. Lo que tenemos que hacer es entender la oración completa, aceptar, asimilar y utilizar. ¿Ok? Si yo puedo decir, I want to get a better car, también puedes decir, I want to get a better computer. También puedes decir, I want to get a better salary. I want to get a better job. Y estamos cambiando. Ya sé que I want to get es quiero tener. Entonces, quiero tener una mejor computadora. I want to get a better computer. Quiero tener un mejor trabajo. I want to get a better job. Si ya sabes que get home es llegar a casa, entonces, I don't want to get home late. I don't want to get home early. I don't want to get home tonight. No quiero llegar a casa esta noche. I want to stay out partying. Quiero que te des cuenta de esto. No es necesario que tú sepas el significado, entre comillas pongo significado, porque una palabra puede tener muchísimos significados, de cada una de las palabras y de cada uno de los usos, sino estructuras completas que tú las puedas asimilar y que las puedas utilizar adecuadamente. Una vez que ya las tienes, entonces lo único que tienes que hacer es intercambiar partes de la oración para poder expresar otro tipo de ideas. Después de esto, seguro que te pusiste así, pero ahora que sabes qué hacer, pues es mucho más fácil, mucho más digerible y mucho más comprensible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que no tienes que hacer? No tienes por qué entenderlo todo, simplemente aprenderlo, asimilarlo y usarlo. Esto en realidad es clave para el aprendizaje de idiomas. Nosotros estamos acostumbrados a necesito entender el porqué de las cosas para poder recién asimilar y recién utilizar. No tienes por qué entenderlo. Simplemente acepta que es de ese modo y utilízalo. Es un idioma, no lo puedes cambiar. Por más que digas que está mal, que no debería ser así, no lo vas a poder cambiar. Así es el idioma y tienes que aceptarlo.
Y te lo quiero graficar nuevamente con un ejemplo de varios idiomas, ¿ok? Y cómo en varios idiomas las estructuras varían. Cuando nosotros hablamos español, nuestra lengua materna, decimos, yo me despierto a las 8, yo me despierto a las 8 y usamos esta palabrita, este pronombre reflexivo me, yo me despierto a las 8. Cuando hablas en inglés y dices lo mismo, dices I wake up at 8, I wake up at 8. No dices I wake me up at 8, no dices I wake myself up at 8 o I me wake up at 8. No se utiliza, no se utiliza ese pronombre reflexivo. Pero en francés, si tú quieres decir lo mismo, dices je me réveille à 8 heures, je me réveille à 8 heures. On utilise les pronoms réflexifs. ¿Cuál es el pronombre reflexivo? Acá está. Je me réveille. Si hablo en portugués, digo eu acordo às 8. Eu acordo às 8. Eu acordo. No estoy diciendo eu me acordo. Entonces, en español sí se utiliza, en francés sí se utiliza, en inglés no se utiliza, en portugués no se utiliza, y en italiano se dice mi sveglio alle 8. Mi sveglio alle 8. Acá sí se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta que no deberías hacerte? Cuando entras en esa pregunta y quieres responderla, es ahí donde empieza todo el conflicto, porque al no poder encontrarle una lógica, tu cerebro no va a permitir que tú lo utilices, porque te vas a quedar en la nebulosa, vas a decir, no, pero ¿por qué? Entonces, sácate esa pregunta de la cabeza, sácate el por qué, simplemente di, ok, en inglés es I wake up, excellent. Entonces, empieza a utilizarlo. I wake up at 7 o'clock in the morning. Uh, what time do you wake up? I wake up at 6 o'clock in the morning because I have to go to work very early. Y así, simplemente acéptalo y utilízalo. En el proceso de enseñanza regular, el que nosotros hemos utilizado por muchísimos años y el que se sigue impartiendo en realidad en muchos lugares, en la mayoría de lugares en realidad, es este. Y quiero que te des cuenta de dónde está el problema. Lo primero que hacemos es analizar el idioma, analizarlo, analizar su estructura gramatical, sus reglas, sus excepciones. Luego practicamos un poco en oraciones escritas, cuando te dejamos el ejercicio para que completes los espacios en blanco. Luego, hacemos una práctica verbal que consiste simplemente en que leas la oración que acabas de rellenar con el verbo o con la preposición que corresponde. Y luego, corregimos errores gramaticales. Esa es la forma en que se enseña el idioma en la mayoría de lugares. Entonces te dicen algo así, hoy día hablaremos del present simple, o del simple present también como se le conoce. Se usa para hablar de cosas que son ciertas, estados y situaciones permanentes y situaciones habituales o rutinarias. La estructura es esta. Afirmativo, I go to work. Negativo, I don't go to work. Oración interrogativa, do you go to work? Completa los espacios. I go or I going to work? I go, muy bien. Do or does he go to work? Does he go to? Excellent, very good. Eso es lo que sucede en nuestro proceso de enseñanza. Al final, cuando tú quieres decir algo como, mi hermano no va al colegio, en vez de simplemente ir de frente a la oración, my brother doesn't go to school, pasas por todo este proceso y esto debido a que el proceso de enseñanza es así. Quiero decir que mi hermano no va al colegio. ¿Será present simple o continuo? Creo que el simple era para cosas ciertas, estados, rutinas, ¿no? ¿Ir al colegio será una rutina o no? Se usaba do or does. Era go or goes. La regla era que la tercera persona del singular en oraciones afirmativas o en pregunta. Ese es el problema. El problema es que nos llenamos la cabeza de gramática sin siquiera utilizar lo que o contextualizar lo que estamos aprendiendo. Y al final, decir una oración tan simple como My brother doesn't go to school tiene un proceso tan largo en tu cabeza que al final prefieres no decir nada porque lo que ya te demoraste en pensar, pues ya la conversación se fue de largo. ¿Qué es lo que debemos hacer en cambio? ¿Qué es lo que, cómo o cuál es la manera adecuada en que podemos manejar esto? Primero debemos introducir en contexto, es decir, a través de un texto, un audio o un video, presentar una situación contextualizada. Es decir, vamos a hablar de las rutinas, ¿ok? Luego, el docente debe modelar, ¿ok? No como una pasarela, sino hacer un ejemplo de cómo expresarse utilizando visual aids. ¿Por qué son importantes las ayudas visuales o visual aids? Porque eso nos permite relacionar las oraciones directamente con una figura mental. Es decir, en vez de que tú en tu cabeza tengas la oración escrita, es mejor que tú digas, ok, wake up
y te imagines a un niño o a ti mismo despertándote y levantándote de la cama. Have a shower. Te imaginas tomando una ducha. Prepare breakfast, make breakfast, eh, have class, be on the computer, or continue sleeping. Luego, luego de que el profesor te da las ayudas visuales y expresa lo que quiere decir, y tú ya estás dentro de un contexto de rutina diaria, tú no estás pensando en que si es presente simple, si es presente continuo, si es pasado, si es futuro, si es condicional. Tú lo que estás pensando es en la rutina y estás pensando en las actividades. Entonces, si tú ya puedes expresar cada una de esas actividades, ya la relacionas con una oración en inglés, y es lo que te ha dicho tu profesor. Entonces es mucho más fácil que tú te expreses y decir cosas como, let me tell you about my daily routine. Every day I wake up at 7 o'clock in the morning, then I have a shower while my wife prepares breakfast. My kids don't go to school in the morning, but they have online classes. The older one always wakes up late. Now you tell me about your daily routine. Si te das cuenta, es muy fácil comprender todo lo que está pasando aquí y simplemente tenemos algunas palabras que utilizamos adicionalmente para poder expresarnos, como por ejemplo el everyday, el then, el while, etcétera, etcétera. Y esos conectores los podemos incorporar en la medida que vamos aprendiendo y asimilando el idioma. Pero a lo que quiero llegar con esto es, no es que debamos aprender primero toda la gramática y basado en la gramática empezar a expresarnos, sino sobre un contexto, empezar a expresarnos y luego, cuando ya podemos expresar nuestras ideas, empezar a aprender gramática. Y estoy seguro que no conoces al 100% la gramática del español. Y con eso te estoy haciendo notar que no es necesario que la conozcas para que hables. Tú hablas español y de seguro que lo hablas muy bien. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ser y estar? ¿En qué caso se utiliza ser y en qué caso se utiliza estar? Quizá lo sepas, pero ¿sabes todos los casos en que se utiliza ser y en qué caso? ¿Cómo se lo explicarías a un extranjero, a una persona que habla inglés como lengua materna y que solamente tiene un verbo, que es el verbo to be? ¿Cómo le explicas que hay dos? Entonces, a eso quiero llegar. No te centres en la gramática, no te centres en la gramática, céntrate en la parte comunicativa para que logres finalmente pensar en inglés. I always have a shower in the morning. Y ahí estás, en tu imagen mental, shower in morning. Accept, use, remember. Use again, analyze, correct, and use again. Acepta el idioma, úsalo, recuérdalo, úsalo nuevamente, analízalo, corrígelo y vuélvelo a usar. Ese es el sistema dinámico que tenemos que implementar para poder aprender el idioma. Esto es algo de nunca acabarse. Yo hablo con muchas personas que me dicen, ¿en cuánto tiempo se acaba de aprender inglés? No funciona así. Vas aprendiendo siempre, pero mientras no lo utilices, jamás vas a poder comunicarte adecuadamente, por más que hayas terminado un avanzado en un instituto. Por más que te den, que te den un certificado del instituto que dice avanzado, tu avanzado va a ser cuando puedas expresarte con naturalidad y confianza. Ahí siéntete avanzado, pero antes, en realidad, de nada te sirve un cartón que te dice que estás en avanzado si tú no puedes expresarte. Y punto tres y último punto, conocer versus aprender. Ok, conocer versus aprender, quiero que prestes mucha atención a este punto porque es súper importante también por todas las ideas preconcebidas que tenemos del aprendizaje del idioma, de un idioma extranjero. Ya sea que recién estés iniciando el aprendizaje o ya sea que ya tengas años y no puedas consolidar esto. Conocer el idioma no, no necesariamente implica que lo vayas a aprender. Yo te aseguro que te puedo enseñar la parte principal de la gramática en inglés en 8 horas de clase. En 8 horas yo te enseño el presente, el pasado, el futuro, los condicionales, eh, las oraciones indirectas, directas, todo lo que implica conocer la parte estructural del idioma. Y estoy seguro que lo podrías entender sin mayor problema. Porque el idioma inglés, a diferencia de otros idiomas como el español, el francés, el italiano, el portugués, que tienen otra raíz, eh, el inglés tiene muy pocas variaciones en los verbos, ¿no? Muy pocas conjugaciones. Un verbo como máximo tiene cinco variables. El verbo go es go, goes, went, gone and going. No hay más formas de cambiar ese verbo. Do, does, did, done, doing. En español, el verbo hacer, yo hago, tú haces, yo hice, tú hiciste, él hará, todos los tiempos haría. Entonces,
otros idiomas son mucho más complicados que el inglés. El inglés es relativamente fácil. Y te estoy hablando de verbos que son irregulares. Si te hablo de verbos regulares, tienen muchas menos formas. Play, played, playing, and that's it. Played, played, playing. Nothing else. Pero eso significa que luego de conocer toda la gramática del idioma, ya puedes utilizarlo en conversaciones. Ya podrías irte a hablar con unos turistas y darles una dirección. No, pasaría esto, ¿no? Que entras en pánico porque eso significa falta de práctica. Es el equivalente a que yo te diga, yo te dé tu manual de reglas de manejo y quizá tú vayas al Turing y pases tu examen de reglas y con eso te diga ya, ahora que pasaste tu examen de reglas porque ya sabes todas las reglas de tránsito, anda, maneja en la Panamericana. Es igualito, es el mismo principio. El hecho de que tú sepas las reglas no quiere decir que tienes práctica en el manejo. El hecho de que tú sepas las reglas gramaticales y que las hayas entendido no quiere decir que tienes práctica en el uso del idioma. Por eso es que hay muchas personas que se sienten frustradas porque conocen un montón de gramática, pero a la hora de hablar no saben qué utilizar. Entonces, este círculo representa lo que hace un momento te decía, el ciclo del idioma, experimentar, practicar, equivocarse, corregir, volver a equivocarse, volver a practicar, volver a corregir y seguir experimentando, porque este es un never ending system, es un sistema que no tiene fin, no hay, no hay un momento en que termines de aprender, esto es un aprendizaje continuo, mejora continua es lo que sí existe. Es decir, que tú empiezas en un nivel y vas mejorando. ¿Por qué? Porque estás utilizando, porque estás practicando, porque estás corrigiendo las equivocaciones, pero porque también te permites equivocarte. Y eso es importante. Permítete equivocarte. No tengas miedo de equivocarte. Hazlo. Yo estoy seguro que alguna vez te has encontrado con un gringo en la calle y el gringo sin roche habla mal y tú no dices nada, ¿no? Porque igual está haciendo un esfuerzo por expresarse. Es lo mismo, haz tú tu propio esfuerzo por expresarte en el otro idioma y el esfuerzo será más valorado que el que lo hagas de manera absolutamente correcta, sin ningún error. Ahora, quiero terminar esto mostrándote algunas creencias populares, ¿ok? Que seguro puede ser que tú también tengas y que te generan bloqueos a la hora de aprender o asimilar el idioma. Es mejor estudiar con un nativo, ¿no? Yo creo que es mejor estudiar con un profesor que sea de otro país. En realidad, el proceso de aprendizaje, de asimilación del idioma, es mejor hacerlo con alguien que tenga tu misma lengua materna. ¿Por qué? Porque esa persona, al haber pasado por todo el proceso de aprendizaje, sabe en qué puntos puedes fallar, sabe dónde vas a tener dificultades y vas a ver cómo abordar esas dificultades. Una persona que no tiene tu misma lengua materna ha pasado por un proceso distinto para aprender la nuestra. O sea, no se llegan a entender del todo las personas y la otra persona no entiende por qué tú estás teniendo problema en un punto que para él puede ser obvio. Como cuando te digo que tú le estarías enseñando español a otra persona sin tú estar seguro de la diferencia entre ser y estar, y la otra persona está sufriendo con eso, y tú dices, pero ¿por qué? Si es obvio. Entonces, es mejor estudiar con una persona que tiene tu misma lengua materna, pero si quieres practicar, practicar el idioma, sí, lo mejor quizá es que sea un hablante nativo, porque mejoras tu pronunciación, mejoras tu capacidad auditiva, pero una cosa es aprender el idioma, asimilarlo, y otra cosa es ponerlo en práctica. Ahora, segundo punto, me enseñan hello, how are you, I'm fine, thanks, y en las películas dicen sup yo, what's up with you, easy, tranquilo, o cosas así. Yo necesito aprender el inglés callejero, el inglés real, no es inglés de instituto. En realidad no es tanto así. Lo que te enseñan en el instituto, lo que te enseñan en tus clases de inglés, es el inglés correcto. No es que sea un inglés incorrecto. Lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a la realidad, es como que te vayas a cualquier sitio en... Imagínense que estén enseñando español en Inglaterra o en Estados Unidos y enseñen cosas como, la P batería, o cosas como esa. ¿Te das cuenta a qué me refiero? O sea, no porque te enseñen hola, ¿cómo estás? El habla P batería no existe o se tenga que utilizar. Ese es el punto. Entonces, cuando tú te encuentras en situaciones específicas, vas a ir asimilando variaciones del idioma, pero tú ya tienes una base. Personas que vivimos en ciertas partes del país, si vamos a otros lugares, las personas hablan de manera distinta, incluso tienen pronunciación muy distinta que nos podría confundir. Entonces, sí necesitamos aprender un estándar del idioma.
Ahora, para poder hablar primero necesito entender bien la parte gramatical. Otra creencia popular que te genera bloqueos. Te lo dije desde un principio, la gramática no define que tú puedas o no puedas hablar. Y simplemente basta con que te des cuenta que un niño no aprende gramática y que tú tampoco dominas la gramática de tu idioma, pero lo usas muy bien. Entonces, no es que lo necesites, no es que necesites conocer toda la gramática. Ese es uno de los más grandes bloqueos, el que primero necesito mi gramática, todos mis tiempos verbales, para poder recién ahí empezar a utilizarlo. Siguiente, mientras más años tengo, más difícil se me hace aprender inglés. Esto tiene parte de cierto, pero te digo, no porque no tengamos la capacidad en la medida que vamos teniendo más años. Lo que pasa es que en la medida que vamos teniendo más años, tenemos más bloqueos mentales. Un niño no tiene ningún bloqueo mental porque nada le impide, no tiene ninguna creencia y nada le impide que empiece a hablar y que se empiece a equivocar y que vaya corrigiendo en el camino. En cambio, nosotros decimos, no, no me puedo equivocar, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir, tú ya llegaste a intermedio y mira, hablas como de básico. Esa es la razón por la cual, en la medida que vamos aumentando de edad, vamos teniéndole más miedo al aprendizaje. Para dominar el idioma inglés hay que vivir en un país de habla inglesa. No es necesario. Yo conozco muchísimas personas que jamás han salido del país y hablan perfectamente un idioma extranjero y no se puede aprender inglés online. Yo debo confesar que yo también pensaba esto en un principio, que no era lo mismo aprender de manera online, pero en estos 2 años de pandemia hemos transformado nuestra metodología de presencial, que creíamos mucho más efectiva, hacia lo online, que vemos que tiene el mismo nivel de efectividad si se maneja adecuadamente. Eso sí es importante, porque si seguimos enseñando o seguimos aprendiendo de la manera que les estoy diciendo hasta hace un momento, créanme, vamos a bloquearnos más aún. ¿Qué necesitas para aprender inglés entonces? Necesitas un lugar donde puedas cometer errores sin que te juzguen. Necesitas utilizar el idioma de manera activa en contextos reales, no solamente en contextos de tu libro o en puntos gramaticales específicos. Necesitas entender que los idiomas funcionan de manera distinta y que esto no te debe impedir avanzar. Necesitas aceptar que los idiomas son distintos. Y finalmente, aprender, utilizar, practicar, equivocarse, corregir, mejorar y lo más importante, seguir. Seguir adelante. ¿Qué parte de la que te he hablado te pareció más interesante o con cuál te has sentido identificado? Identificado, identificado o identificada. Mi nombre es Fernando Ríos. En English at Home nosotros brindamos clases 1 a 1 personalizadas, súper efectivas utilizando la metodología que te acabo de transmitir y estoy seguro que si hasta ahora no has encontrado la mejor manera de aprender el idioma, con nosotros lo aprenderás rápidamente y podrás sentir que finalmente puedes expresarte en inglés con fluidez, naturalidad y confianza. Thank you very much for being here today and see you in class. Take care.